Hola, ¿cómo les va? Espero que bien, atravesando este momento tan difícil que es la cuarentena. Espero que en algún momento podamos encontrarnos de un modo más directo, que eso es lo que mejora sustantivamente el proceso pedagógico y le hace bien a las relaciones humanas en general, ¿no? Por ahora disponemos de estas mediaciones tecnológicas y trataremos de aprovecharlo lo mejor posible. Vamos a responder las preguntas que nos han llegado los alumnos de la materia. Pocas, solamente dos. Indudablemente eso tiene que ver con la enorme capacidad pedagógica del docente, que nos ha dejado puntada sin hilo. Quiero creer. Y de paso vamos a aprovechar para contestar algunos comentarios que se han hecho a las dos primeras clases en YouTube. De gente que está mirando, siguiendo las clases porque quiere aprender, porque es masoquista o vaya a saber por qué. Bien, primera pregunta de los alumnos de la cátedra. Diferencia entre renta absoluta y renta diferencial. La renta es una categoría de ingreso, es decir, es algo que recibe alguien que participa del proceso económico. Los obreros reciben el salario como pago a lo que venden, la fuerza de trabajo. Los capitalistas reciben la ganancia. Los dueños de esa mercancía particular, que es la tierra, reciben la renta. La renta es el ingreso que recibe el terrateniente. El terrateniente o cualquiera que posea un pedazo del planeta y que pueda monopolizar en el sentido de que es dueño, es decir, que posee la propiedad de ese objeto. Digo porque hay renta agraria, renta minera, renta petrolera, etcétera, etcétera. Hay muchas fuentes de renta. Todo lo que pueda ser monopolizable mediante la propiedad y no pueda reproducirse libremente es objeto de renta. La renta de la que nos ocupamos aquí, la renta agraria, tiene que ver con el tipo peculiar de mercancía que es la tierra. Acá cuando aludimos a la tierra nos referimos a la tierra excluyendo las mejoras, es decir, no hablamos de los ingresos que devienen de capital que ha sido invertido para mejorar la tierra ni nada por el estilo. La tierra como tal, como Dios la trajo al mundo, como diría algún teólogo medieval. Entonces, el ser poseedor de esa mercancía le habilita a su dueño a ofrecerla para su uso y a cobrar a cambio de eso. No importa si es la tierra mejor, la tierra peor, en la medida en que esa tierra tenga un valor de uso, o sea útil para alguien, eso da pie a su transformación en mercancía, porque alguien la va a querer usar, alguien es el dueño, para que las dos cosas se junten, el uso y la propiedad, o el que la quiere usar la compra, o el que la quiere usar la alquila. Entonces, la renta es en general el ingreso de los terratenientes. Ahora, hay dos formas de renta. Uno deviene del simple hecho de la propiedad, es decir, soy dueño, si quieres usarla, pagame. Que quiera usarla puede interponer los argumentos que quiera. Vos no hiciste nada, la tierra es el resultado de la voluntad de Dios, o la tierra es el resultado del proceso geológico, lo que vos quieras. La querés usar, me pagás porque yo soy el dueño, punto. Esa es la renta absoluta. Deviene el carácter absoluto de la propiedad, es decir, es mía, si la querés usar. La va a cobrar hasta el dueño de la tierra peor, porque la tierra peor, siempre y cuando sea demandada para producir, va a enfrentar siempre a dos personajes, alguien que quiere producir y alguien que es dueño de la tierra. El dueño de la tierra no tiene por qué cederla gratuitamente. Y acá no importa si el que la quiere usar la va a comprar, es decir, se va a transformar él en terrateniente sobre esa tierra, o si la va a arrendar, es decir, le va a alquilar el uso temporario de esa tierra a su dueño. Por lo tanto, la renta absoluta la cobran todos.
el productor, el dueño de la tierra peor y el dueño de la tierra mejor, porque el costo de pagar la renta, de acceder a la tierra para poder empezar a producir, va a estar en el precio de las mercancías agrarias producidas en la tierra peor. Por lo tanto, va a estar en el precio de las mercancías agrarias producidas en cualquier tierra. Es un renglón. Si ustedes se fijan en el cuadro, creo que 29 o 30 del PowerPoint que se usa como soporte de la clase, van a ver que hay un gráfico de barras donde se trata de ver cómo surge la renta diferencial. Bueno, abajo de todo tendría que haber como un escaloncito, como si fuera un renglón, que sería la renta absoluta. Y esa sería igual para todos, se la cobran todos. Insisto, deviene del simple hecho de que yo soy el dueño de la tierra. La querés usar, pagala. Ahora, hay una segunda renta. Incluso esta segunda renta tiene en su interior dos variantes, que no vamos a ver para no complicarla demasiado. Hay una renta absoluta, que es la que dijimos, y hay una renta diferencial. La renta diferencial es la que deviene de la diferente calidad de tierras, porque las tierras no son iguales. Hay tierras que están más aptas, están más cerca del mercado, que son más aptas para cultivos, que tienen mejor clima. Por un sinfín de razones, hay tierras que producen a un costo mayor y otras que producen a un costo menor. Conclusión. ¿Quién se va a quedar con la ventaja que ofrecen esas diferentes calidades de tierra? No se la va a quedar el capitalista, porque si yo soy terrateniente, dueño de una tierra mejor, no tengo por qué entregarle esa ventaja al capitalista. ¿Querés usar una tierra mejor? Vas a pagarme más por su compra o por su alquiler. ¿Por qué? Porque esta tierra es mejor. Entonces, como cualquier dueño de una mercancía que es mejor que otra, tiene derecho a cobrar por esa diferencia. No es lo mismo un auto viejo que un auto nuevo, como cualquier mercancía. Eso significa que normalmente la renta diferencial es un ingreso del terrateniente. Obviamente, normalmente en la vida real no es así. Hay formas por las cuales el capitalista agrario se puede apropiar de una parte de la renta diferencial, el Estado participa de la renta diferencial, piensen en las retenciones, etcétera, etcétera. Lo importante es que la renta diferencial brota de las diferentes capacidades de la tierra. Y normalmente tiende a ser un ingreso del terrateniente, porque el terrateniente que tiene una mercancía mejor, una tierra mejor, no la va a vender por el mismo precio que una mercancía peor. ¿Por qué se origina? ¿Cómo es el mecanismo que origina la renta diferencial y que de alguna manera establece su magnitud? El hecho de que la tierra no es reproductible. Yo digo una cantidad de tierra de cierta calidad, una vez que la cantidad de tierra de esa calidad fue ocupada, si el mercado sigue demandando, va a haber que producir en otra tierra, una tierra que va a ser peor. Si la mejor tierra tiene 50 millones de hectáreas, cuando la demanda exceda lo que se produce en esas 50 millones de hectáreas, va a haber que ocupar tierras peores. O sea, la hectárea 50 millones va a tener otro costo. El mercado va a tener que pagar ese costo, que va a ser superior, porque si no, no tendrá el suplemento de oferta que está demandando. Conclusión, el precio se va a elevar. Se va a elevar a medida que pasa a tierras peores. Si ven ese gráfico, fíjense cómo el costo se va elevando, y eso significa que el precio en el mercado va subiendo. ¿Qué pasa cuando el precio en el mercado sube? Suceden cosas al revés que en el mercado de productos no agrarios. El producto no agrario, cuanto mayor es la demanda, normalmente mayor es la eficiencia y por lo tanto los precios tienden a bajar. En un proceso complejo y sobre todo en el corto y mediano plazo, en el mercado de productos agrarios pasa lo contrario. También pasa en otros mercados que tienen que ver con renta. Piensen en el petróleo. A medida que se extiende la demanda sobre tierras peores, el costo sube, los precios suben y por lo tanto el mercado está dispuesto a pagar un precio superior. Eso sí, ¿para qué? Para que puedan entrar en producción tierras que
son peores y por lo tanto no tienen la capacidad para entrar a precios más bajos. Ahí tienen el ejemplo de Vaca Muerta. Si el precio del petróleo no es por lo menos $40 el barril, Vaca Muerta no es rentable. Ahora que el precio del petróleo se ha desplomado, Vaca Muerta no sirve para nada, está muerta. Si el precio sube, entran en producción pozos incluso mucho peores o que tienen costos muy altos. O sea, cuando el barril estaba acercando por arriba de los $100, incluso disparándose hacia los $200, cualquier petróleo producido en pozos muy poco rentables se hacían rentables de golpe porque el mercado necesitaba cubrir esa demanda. Con la tierra pasa lo mismo. A medida que crece la demanda, el mercado demanda sobre tierras peores. Crece el costo, crece el precio. Ahora, en el mundo de los productos no agrarios, normalmente el efecto es el contrario. El efecto es que se produce a mayor escala, se produce por lo tanto con más eficiencia y por lo tanto los precios bajan. Acá, como las mejores tierras no pueden reproducirse, cuando se agotaron y se pasa a peores. Es decir, una tendencia decreciente de la productividad. Esa tendencia decreciente está relacionada con el ascenso de los precios. Ahora, una vez que el precio subió, los productores que producen sobre la tierra mejor no tienen por qué vender a un precio inferior. Pueden vender al precio que demanda el mercado. Y el precio que demanda el mercado es el precio de la tierra peor. Si el mercado necesita que Canadá, que produce trigo en el medio del continente, a 1000 kilómetros de los puertos, entre en producción, es evidente que los costos del trigo van a subir mucho. Por lo tanto, los productores en la tierra pampeana van a ver que el precio del mercado mundial sube y que sus ingresos crecen. Sus ingresos crecen porque crece la diferencia relativa entre las calidades puestas en juego. Si Canadá produce a un costo de 10 y la Argentina produce a un costo de 5, la Argentina va a ir al mercado mundial y va a comprar 10. Va a cobrar 10. En la medida en que cobre a 10, esos 5 de más es un ingreso extra. Es un ingreso que sale de la diferencia relativa de calidades entre la tierra argentina y la tierra canadiense. Esos 5 son renta diferencial, que se suman a la ganancia capitalista, por supuesto, porque si no ningún capitalista va a invertir, va a producir en el campo, y se suman a la renta absoluta. Es decir, la mejor tierra va a tener 3 tipos de ingresos: la ganancia capitalista, la renta absoluta y la renta diferencial. Bueno, espero que hayamos evacuado con esta explicación la pregunta. La segunda pregunta que le hace Juliana, me gusta que ponen en el nombre, así podemos tener un acceso un poco más cercano al vínculo docente. Así, por lo menos, ya que no nos podemos ver, por lo menos nos conocemos los nombres. Dice Juliana: respecto al segundo teórico, no me termina de quedar claro por qué en Argentina no se presentaron dificultades o trabas en el ingreso de tecnologías para la producción agraria, entendiendo que, al igual que en otros países, también hubo una reducción de puestos de trabajo y migraciones de obreros a la ciudad, los cabecitas negras. A ver, a mí no me queda clara la pregunta, no me queda claro para dónde va, y esta es una de las dificultades de hacer las cosas por esta vía, es decir, por la vía mediada de la tecnología, porque si estuviéramos en una clase, seguramente yo le preguntaría a Juliana, le pediría que me especifique el contenido de la pregunta. ¿Por qué se debieran haber presentado dificultades o trabas en el ingreso de tecnologías para la producción agropecuaria? Es decir, ¿qué significa esto? Significa por qué no hubo resistencia obrera a esto. Entiendo que la pregunta puede ir por ese lado, por el lado de la introducción de tecnología produce reducción de puestos de trabajo y eso genera alguna turbulencia social. Si va por ese lado, ¿por qué no hubo resistencia a ese proceso, como por ejemplo lo hubo en Inglaterra en la época del Capitán Swing en el siglo XIX?
que cuando se introdujo la trilladora causó una enorme conmoción social. Bueno, sí, hubo resistencia, hubo un proceso de resistencia a ese proceso de innovación tecnológica, pero evidentemente no tuvo mayores consecuencias. Durante la década del 20 los obreros van a reaccionar contra este proceso de innovación tecnológica, sobre todo a la aparición del camión y la cosechadora. Pero incluso los sindicatos reconocen que es imposible resistir al camión, por ejemplo. O sea, no hay forma. De hecho, los socialistas, los sindicalistas han sacado textos en los cuales dicen, bueno, la introducción del camión es una innovación tecnológica valiosa, no se la puede parar. Aconsejamos a los carreros que vendan los carros y se compren el camión si pueden. Y en el caso de la cosechadora inaugura un proceso de muy largo plazo de expulsión de población del campo y inaugura un proceso de muy largo plazo de desocupación en el campo. De hecho, toda la lucha de la clase obrera hasta 1900, de la clase obrera rural hasta 1925 es la lucha por las mejores condiciones de trabajo, jornadas más cortas, mayores salarios, mejores condiciones de trabajo inmediato, que haya agua fresca, que haya un toldo donde guarecerse, que haya un lugar donde dormir, que haya buena comida. Pero desde el fin del siglo XVII-XXII en adelante, la lucha de la clase obrera rural es básicamente la lucha contra la desocupación. Ya se ve en la década del 20, se ve en la huelga del 28-29 en Santa Fe y Córdoba, una huelga muy grande reprimida por Irigoyen, que mandó a reprimir la huelga al ejército. Y se ve durante la década del 30, donde los obreros van a empezar a pedir que no se permita trabajar a obreros que no vengan de los pueblos de la zona, donde se va a establecer el sistema de turnos, es decir, los obreros se reparten el trabajo entre sí, donde se va a tratar de prohibir el trabajo de la familia del chacarero para que la familia del chacarero no compita con los obreros comunes, los asalariados. Y eso va a desembocar en el peronismo y toda una larga historia que en algún momento vamos a contar. Es decir, hubo una resistencia a ese proceso de innovación tecnológica, pero esa resistencia no prosperó, entre otras cosas porque al mismo tiempo que se producía este proceso de desocupación en el campo, se producía un proceso de expansión del empleo urbano, y es eso lo que desagotó la tensión social por la vía de expulsar a la población hacia las ciudades. En la década del 30 se empieza a producir el proceso de conurbanización de las grandes ciudades y por lo tanto del crecimiento del empleo industrial. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la década del 30 y la industria. Entonces hubo un proceso de resistencia, pero ese proceso de resistencia fue más bien adaptativo que negativo, en el sentido de rechazar la tecnología. Por ejemplo, los anarquistas, un grupo anarquista, los antorchistas, proponían que había que cobrar más caro el trabajo hecho con la cosechadora que con la trilladora. Obviamente eso no se podía hacer en vista de que la desocupación misma ya hacía difícil sostener los salarios en cualquier tipo de máquina, así que difícilmente uno podía ponerse exquisito y decir, si trabajamos con cosechadora vamos a cobrar más. Creo que por ahí va la pregunta. Si no va por ahí la pregunta, Juliana, formulala otra vez y la volvemos a contestar. Sobre los comentarios en YouTube, alguien llamado Martín Castellanos me acota que la cuestión agraria para el socialismo moderno ya se discute durante la Primera Internacional, es previo al escrito de Kautsky. Sí, yo no sé si lo digo así textualmente, pero sí, Kautsky viene a sintetizar un montón de problemas. De hecho, Kautsky mismo, en la introducción a su libro, dice, bueno, yo voy a responder a esto porque a los socialistas nos están acusando de interpretar la cuestión agraria de esta manera. En particular a Kautsky lo que le preocupa es esta idea de que, según los marxistas, la desaparición del campesinado es un proceso violento, lineal y rápido, y en realidad lo que está tratando de mostrar Kautsky es cuáles son las vías por las cuales la pequeña propiedad agraria o la pequeña producción agraria
puede sobrevivir, desarrollarse o pervivir, a pesar de que en otras ramas de la producción, la producción industrial, las pequeñas y medianas empresas tienden a desaparecer rápidamente. Así que sí, hay un largo debate anterior, yo simplifiqué para poder avanzar, si no, no se puede dar la clase porque no está destinada a una historia del surgimiento de la cuestión agraria. Después dice, hay un prejuicio sociologizante en esta idea de que lo previo al modo de producción capitalista sería agrario natural. Los marxistas han probado que modos de producción previos al modo de producción capitalista tenían leyes de movimiento propias. Guibois explica las leyes del modo de producción feudal, Wickham y Sainte-Croix explican las del movimiento de modo de producción esclavista. Sí, yo no niego eso. De ninguna manera estoy diciendo que la gente antes del capitalismo vivía en una relación natural, sin estructurarse en sociedades que tuvieran sus propias leyes de movimiento. No sé si lo digo en esta clase, pero cuando doy clases en sociales y trato de explicar el surgimiento de la economía política, y señalo que la economía política que vamos a explicar es en realidad las leyes de funcionamiento del modo de producción capitalista. Señalo que así como existe el capital de Marx para el modo de producción capitalista, es necesario el señor feudal o el feudalismo o la renta feudal, como la llamemos, para explicar el modo de producción feudal, etcétera, etcétera. O sea, cada modo de producción tiene sus propias leyes de movimiento. Cuando en la clase digo que hay una diferencia muy grande entre los ritmos de producción y de vida en las sociedades precapitalistas, no me refiero a las leyes de movimiento de la sociedad. Me refiero a otra cosa, me refiero a los fenómenos físicos y biológicos. Es un hecho que los modos previos al capitalismo no tienen esto que llamamos industria, ni en forma ni en forma dominante, ni en forma ni siquiera residual. La tensión físico-biológica que genera sobre el cuerpo humano el modo de producción capitalista es muy distinto de otros. Las leyes del modo de producción feudal son distintas que las leyes del modo de producción capitalista, las leyes de funcionamiento del modo de producción esclavista son distintas, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero en todas esas sociedades la producción sigue a la producción agraria, que es la base de la producción de la vida. Por lo tanto, tiene que ver con el carácter cíclico, con la fase diurna-nocturna, etcétera, etcétera. Me refería a esos aspectos biológicos, físicos, respecto del cuerpo humano, que normalmente no son tenidos en cuenta. No se puede trabajar en la agricultura en la noche, no se puede trabajar en la agricultura en forma, no se puede ni siquiera hoy, en forma constante y permanente como si fuera una línea de ensamblaje. Eso es todo. No tiene que ver con lo que Martín Castellanos acota, con lo que estoy de acuerdo. Por supuesto, cada modo de producción tiene sus leyes de movimiento. Después la otra, que me dice, la clase es excelente, pero la práctica que habla de la soja transgénica es muy floja. Una cosa es la selección artificial que los seres humanos producimos desde el Neolítico, y otra muy diferente es la subsunción de la naturaleza por el capital más concentrado. En el primero de los casos, el hombre propone y natura dispone, mientras que en el segundo caso, quien propone y dispone es la fuerza orgánica del capital. Bueno, podríamos ahora, contraponiendo el anterior comentario contra este, podríamos decir no, digamos, en las sociedades de clases siempre dispone la fuerza social que opera como clase dominante, y por lo tanto no es que el hombre propone, porque en la sociedad de clases el hombre como tal no existe, sino que existe como clases sociales. Pero igual tampoco en ningún caso existe esto de que la naturaleza no dispone. Pareciera decir que el capital puede hacer lo que se le da la gana, y no es cierto. El capital tiene una capacidad, digamos, las fuerzas productivas desarrolladas bajo la sociedad capitalista tienen una capacidad gigantesca en comparación a todo el periodo anterior para modificar las
las formas de la naturaleza sobre las cuales opera. Pero siempre va a encontrar un límite, es decir, por más que el capital tenga una fuerza completamente desproporcionada, siempre el capital propone y natura dispone, como dice acá el comentarista. Si no, pensemos que si no fuera así, no estaríamos hablando por estos medios, porque si el capital pudiera hacer lo que se le diera la gana con la naturaleza, ya tendría la vacuna para el coronavirus y estaríamos dando clase normalmente. La naturaleza siempre es un obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas y al mismo tiempo es su soporte y al mismo tiempo es lo que lo impulsa. El trabajo humano no opera sobre el vacío, no importa cuál sea el modo de producción de que estemos hablando. Y la idea de que la naturaleza se revela me suena a sabiduría de la naturaleza, a un proceso de humanización de algo que es completamente ciego y que no responde a ninguna voluntad. No carece de sentido y tiene sus leyes de movimiento, pero no es un proceso comandado. Es decir, no es que hay algo llamado naturaleza que está tomando decisiones y que es inteligente y que se venga. Me parece que ese es un discurso antropomórfico que no ayuda a entender los problemas. Las supermalezas no son una rebelión natural, simplemente son el resultado objetivo de un proceso adaptativo que objetivamente llega a ese resultado. No es que la naturaleza aborrece de Monsanto y de Bayer. Entonces hay la manipulación genética de los cultivos por el gran capital, dice el comentarista, no es homologable a la selección artificial de perros o cangrejos como se hacía antes. Es homologable en el sentido que yo lo planteé, es lo mismo que hemos hecho siempre. No es homologable en la magnitud, la calidad, las posibilidades, y en ese punto, digamos, yo tiendo a ser más bien optimista. Pienso que una mayor y mejor manipulación de la naturaleza es base de la libertad humana. Obviamente eso nos da para una larga discusión que no podemos tener aquí sobre el carácter, sobre esta idea de la antropomorfización de la naturaleza y sobre su carácter de sabia o cosa por el estilo. Yo siempre recomiendo los textos de Stephen Jay Gould, donde se discute precisamente esta idea. La naturaleza no es sabia, es un relojero ciego, si se quiere, como dice otro gran biólogo. Entonces, me parece que lo que yo señalé en la clase es simplemente esto. Lo que hacemos es exactamente lo mismo que hemos hecho siempre. El ser humano modifica la naturaleza y no puede sobrevivir bajo otra forma si no modifica la naturaleza.